Muy buen día, mis hermanos y hermanas. Los saluda su amigo Ramón Quintana desde Ciudad Obregón, en el estado de Sonora, México. Antes de iniciar, sugiero a las personas que nos escuchan por primera vez en la Lección Divina, vayan a la primera publicación de este canal y escuchen por favor el episodio 00 con la introducción para comprender mejor estos ejercicios. Ahora nos dirigimos a Dios nuestro Señor y le damos gracias por permitirnos estar de nuevo con ustedes para recibir de su amor y bondad el alimento espiritual que nos da de su sagrada palabra a través de un ejercicio de Lección Divina que en esta semana lo haremos con el texto del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 27, y que titularemos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y que corresponde a las lecturas del domingo 22 del tiempo ordinario del ciclo A litúrgico. Para iniciar la Lección Divina, invocamos a Dios Espíritu Santo para que se haga presente en medio de nosotros y se manifieste, derramando sus dones sobre todos y cada uno de nosotros. Él sabe cuáles dones necesitamos cada quien. Asimismo, para que se haga cargo de esta reunión y sea Él quien nos inspire y nos enseñe para discernir su palabra con la fidelidad que Él desea y sobre todo que podamos llevarla a la práctica en nuestra vida. Invoquemos. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Emaús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente, a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una vez que invocamos al Espíritu Santo y confiando en que contamos con su compañía y su guía divina, vamos a nuestro ejercicio de Lección Divina. Brevemente recordemos que los pasos de la Lección Divina son 5. 1. Lectura. 2. Meditación. 3. Oración. 4. Contemplación. Y 5. Acción. En el paso número 1 vamos a leer para ver qué dice gramaticalmente el texto del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 27. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Tomándole aparte Pedro, se puso a reprenderle diciendo: Lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás.
escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Pues, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos leído ya qué dice gramaticalmente el texto. Ahora, en el paso número 2 de la Lección Divina, trataremos de descubrir qué me dice, qué nos dice a cada uno de nosotros el Señor. En este paso número 2, buscaremos tener nuestra experiencia de encuentro con el Señor, al encontrar algún mensaje suyo para todos y cada uno de nosotros. Ese mensaje, con toda seguridad, ahí está. El Señor quiere que lo escuchemos, que lo aceptemos y lo llevemos a la práctica en nuestra vida, que lo hagamos vida. En este texto observamos que Jesús conversa con sus discípulos, pero sabemos que ese conversar se extiende hasta nosotros. Y ahí Jesús nos dice que Él debe cumplir la voluntad del Padre, pese a que ésta es dura y difícil de cumplir. Debe ir a Jerusalén y sufrir mucho a manos de los líderes, incluso ser matado. Tenemos aquí el primer mensaje que nos da a conocer Jesús en este texto. Debemos hacer la voluntad del Padre, por más dura y difícil que nos parezca. Si ponemos atención en este primer anuncio de la pasión de Jesús, no solo les anuncia que va a ser matado, sino que también les anuncia que resucitará. Pedro no le pone atención y se concentra solo en que va a sufrir mucho y que va a morir, y se espanta. Se espanta a tal grado que reprende a Jesús. ¡Qué osadía! Diciéndole que no vaya a Jerusalén para que no le suceda lo que dice le sucederá allá. Igual que a Pedro, nos sucede a muchos de nosotros cuando no queremos hacer la voluntad del Padre. Por ejemplo, cuando se nos dificulta y sufrimos mucho para cumplir algún mandamiento. Nos concentramos solo en la dificultad y el sufrimiento, o acomodamos la situación a nuestros intereses y no alcanzamos a visualizar que haciendo la voluntad del Padre moriremos al pecado y podremos gozar de la resurrección que nos alcanzó Jesús. Para ejemplificar mejor, mencionaremos la situación donde Dios nos dice que el sacramento del matrimonio es para siempre y que no debemos cometer adulterio. ¿Y qué pasa? A veces la voluntad del Padre nos parece injusta y muchas veces desobedecemos y atendemos a nuestra voluntad. Así es como salvamos o conservamos nuestra vida, pero es nuestra vida terrenal, nuestra vida del mundo, pero podemos perder nuestra vida eterna. Y dice en el versículo 25,
porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Pedro es la imagen de tantos que quieren ser discípulos de Jesús, pero a la medida y al estilo de cada uno. Quieren hacerse una religión a su medida, como los zapatos o el vestido, ¿verdad? Y pues Jesús nos dice, no es así. Aquí es la voluntad del Padre. Por eso Jesús nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Nos alienta a no querer hacer nuestra voluntad sobre la voluntad del Padre, que perdamos nuestra vida, que dejemos nuestra vida vieja atrás, que no atendamos a nuestros propios intereses sobre las cosas del mundo y que nos convirtamos a la vida en Cristo Jesús, a vivir a su imagen y semejanza, siendo obedientes al Padre. Y tanto nos ama Jesús que nos llama la atención, al igual que a Pedro, cuando queremos enfocar nuestras decisiones sobre lo que nos ofrece el mundo. Y nos dice, quítate de mi vista, Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Jesús nos ama y nos hace la debida corrección a nuestro comportamiento. Y todavía, al final del texto, el Señor nos deja un firme señalamiento. ¿Para qué? Para incentivar nuestra obediencia a la voluntad del Padre. Y nos dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. En otras palabras, se le dará su premio a los que hicieron el bien, y tomarán su castigo los que hicieron el mal. Cuando se refiere a los que hicieron el bien, habla de aquellos que no han sucumbido a las cosas del mundo y se han dedicado a cumplir la voluntad de Dios. Y cuando habla de los que hicieron el mal, se refiere a aquellos que sí se han dejado seducir por los placeres del mundo, olvidándose de cumplir con la voluntad de Dios. Y finalizamos este paso recordando lo que nos dice Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, en el siguiente paso, que es la oración, procuraremos darle nuestra respuesta al Señor con respecto a su mensaje que hemos recibido. Cada uno de ustedes en sus lugares haga ese diálogo con Dios acerca de lo que hemos notado que Él nos dice en el texto. De nuevo, ¿verdad? A manera de ejemplo les comparto la siguiente oración. Es nada más como para que ustedes se formen la estructura de cómo se va a dialogar en esta lección divina con el Señor. Señor, tú te presentas a nosotros por medio de tu palabra y nos hablas con frases tan claras y amorosas. Tú estuviste dispuesto a dar tu vida por nosotros para poder salvar nuestras almas. Te pedimos perdón por las veces que no hemos renunciado a los placeres del mundo y nos hemos dejado llevar por la debilidad de la carne. Hemos aprendido, Señor, que debemos hacer cosas buenas. Hemos aprendido que debemos tomar nuestra cruz y seguirte. Deseamos dejar nuestros miedos a un lado. Deseamos renunciar a las seducciones del mundo para dedicarnos a hacer tu voluntad, para convertirnos en verdaderos discípulos tuyos, Señor. Ayúdanos a confiar en la voluntad del Padre. Ayúdanos a ser valientes ante las adversidades. Padre, danos la sabiduría de Jesús para reconocer las cosas buenas de las malas,
para que con nuestro testimonio podamos dar fe de que somos verdaderos discípulos suyos. Amén. Llegamos al paso número 4, que se llama contemplación, y es donde vamos a interiorizar el mensaje, vamos a tratar de hacerlo nuestro, ese mensaje, eso que detectamos allá en el paso de la meditación y que ya se lo comentamos al Señor en el paso número 3 de la oración. Al llegar a este momento de la contemplación, abrimos de par en par las puertas de nuestro corazón para dejar que el mensaje se quede grabado en nuestro interior. Por eso, repitamos las palabras de Jesús varias veces hasta que las mismas se hagan parte de nuestras vidas. Recordemos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sí, el Señor nos dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y a hacer lo que yo les diga. Contempla a Jesús, que emprende con decisión el camino de la cruz para realizar el proyecto del Padre. Así les dijo a los discípulos: tengo que ir a Jerusalén, donde voy a sufrir mucho en manos de los ancianos y de los sumos sacerdotes. Y voy a morir, me van a matar, pero, les dijo al final, resucitaré al tercer día. Contempla a ti mismo, que eres difícil para reconocer, para aceptar y agradecer el plan de Dios sobre ti mismo. Siempre debemos estar dispuestos, nos dice el Señor, a aceptar su voluntad, y siempre debemos estar buscando la voluntad de Dios, porque debemos de saber que su plan para cada uno de nosotros es lo mejor. Contempla a tantos cristianos hundidos por el dolor que desconocen el amoroso plan de Dios sobre ellos. No seamos nosotros, ¿verdad?, también de esos cristianos que se hunden en el dolor, en el sufrimiento. ¿Por qué? Porque no conocen el plan de Dios. No están sujetos, no están al amparo de la voluntad de Dios. Y lo sufren mucho, mucho más. En la proporción en que nosotros aceptamos la voluntad de Dios, el sufrimiento se minimiza. Entremos ahora al último y más difícil paso de la Lectio Divina: llevar a la práctica la palabra. De nuevo presentamos aquí unas propuestas que son solo para guiarlos, y que cada uno de ustedes haga sus propias propuestas de cambios que se tienen que hacer en su vida. Muy bien, la primera propuesta es: cada uno de nosotros ya hemos detectado alguna situación en la cual hemos evitado el supuesto sufrimiento de hacer lo que Dios manda, y hemos procedido de acuerdo a como lo manda el mundo. Recordemos lo que hoy nos ha mostrado Jesús, y tomando nuestra cruz, sigámosle. En otras palabras, vamos haciendo lo que Dios manda, vamos corrigiendo y salvemos nuestra vida eterna. Con esa propuesta nos vamos a quedar nada más. Cada quien analice esa situación. Yo pienso ahorita que todos ya identificamos esa situación. Vamos a ver, como dijimos ahorita, vamos a buscar cuál es la voluntad del Padre, y vamos corrigiendo, vamos haciendo lo que Dios Padre quiere que hagamos, lo que Él nos está mandando a hacer. Y lo que Él nos manda a hacer es lo correcto, y dijimos, es lo mejor. Bien, pues aquí llegamos al final de este ejercicio de Lectio Divina. Ruego a Dios que se haya logrado el objetivo que dijimos. El objetivo de la Lectio Divina es
tener una experiencia de encuentro con Él, ¿sí? Y que en este ejercicio al menos esa experiencia se haya dado al menos en uno de nosotros. Y que además podamos capitalizar ese encuentro modificando las áreas de nuestra vida que tengamos que cambiar en base al mensaje recibido. Me despido con la oración final de nuestros ejercicios de Lección Divina. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que tu palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros, como María, tu Madre, podamos no solo escuchar, sino también poner en práctica la palabra. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Que tengan un buen día. Volveremos la próxima semana con otro ejercicio de Lección Divina. Recordemos que estos ejercicios los hacemos con la lectura del Evangelio del domingo, del siguiente domingo. Suscríbete a este canal de YouTube si aún no estás, para que recibas la notificación cada semana. Además, puedes invitar a tus familiares y amigos a escucharnos y a suscribirse también. Muchas gracias. Ruego a Dios los bendiga.